de la palabra de Dios en esta mañana es: Dios tiene el control. Lo dice la palabra de Dios y lo vamos a ver en el desarrollo, en el transcurso de la palabra de Dios en esta mañana. De verdad, Dios tiene el control. Y para ellos vamos a ir rápidamente a Isaías 46. Isaías 46, y vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Aquí Dios le habla, le recuerda de nuevo al pueblo de Israel lo que entraron a la tierra prometida, a la tierra, ¿verdad?, de Canaán. Y dice así la palabra de Dios: acordaos de esto y tened vergüenza. Lo voy a repetir, ¿verdad? Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, porque anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también, ¿qué dice? Y también lo haré. Qué palabra más segura, ¿verdad? Hablando un poquito del contexto histórico, ¿verdad?, de este pasaje. Aquí Dios le está hablando a su pueblo y le está haciendo un recordatorio y le dice: ustedes no se recuerdan que cuando le envié a Egipto, ¿verdad?, las 10 plagas, ¿verdad?, no hubo un Dios en Egipto que pudo librarlos. Y Dios se les recuerda, no se dan cuenta, ¿verdad? Y quiero leer el versículo, dice, recordándole: sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y le adoran, se le echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, y allí se está quieto, no se mueve, amén, no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni habla, ni le libra de la tribulación. Hablándole de los dioses de Egipto, hablándole de los dioses paganos, y Dios le recuerda a ellos, se lo trae a memoria y le dice: no se dan cuenta que son dioses que no oyen, no se dan cuenta que son dioses que no caminan, no se dan cuenta que son dioses que no tienen poder, no se dan cuenta que son dioses que nadie lo puede librar de mis manos. Y Dios le dice al pueblo de Israel: ¿no vieron ustedes las maravillas, los milagros en el cual le hice en Egipto antes de salir? Y como si no fuera poco, viendo las 10 plagas, le abrí el mar rojo. Y otra oportunidad para yo mostrarle mi poder, mi gloria, para que no dudaran que solamente hay un Dios en los cielos, un Dios en la tierra y un Dios debajo de la tierra, que no hay otro Dios como yo. Es que no se dan cuenta. Y Dios le dice: es que ya se le olvidó. ¿No vieron que el mismo poder que yo le di a Moisés se lo puse en la mano de Josué y abrió el río Jordán?
Amén. Y aquí vemos que Dios le hace un recordatorio. Es como dice, despierten borracho, despierten lo que tienen sus ojos adormecidos, despierten lo que tienen sus oídos espirituales velados. Despierten. Yo soy el que soy y fuera de mí no hay otro Dios que pueda librarlo de mis manos. Tremendo, ¿verdad? Es como decir, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pueblo mío, despierten, despierten. Y aquí vemos que dice en Isaías, yo anuncio lo por venir y haré todo lo que quiero. Tremendo, ¿verdad? Yo anuncio lo por venir y haré todo lo que quiero. Dios es bueno y Dios no le guarda secreto a sus hijos. Dígalo con fuerza, porque es verdad. ¿Por qué? Porque aquí ya está todo revelado, pero oculto para el mundo. Y revelados, iluminados para su iglesia. No hay nada nuevo debajo del sol. Por eso yo siempre le digo, si alguien viene con una mariposita, con una campanita, a darle profecía, a quererle desviar del camino que ya está establecido en la palabra de Dios, no se dejen engañar. No se dejen mover. Por eso yo muchas veces le digo, no anden de iglesia en iglesia. Nosotros estamos plantados junto a corriente de agua y vamos a dar frutos abundantes. ¿Quién dice amén? Pero que se nos olvide, porque llegó, nunca se me olvida cuando llegó el 2008. 2008, el 8 de la siembra, el año, el 8, ¿verdad? Que significa el año de la prosperidad y los pastores y todo esto. Este es el año de la gloria de Dios. ¿De la gloria de Dios? Claro que sí. Por ahí fue cuando se cayó pues la economía en España. No es lo que diga el hombre. No es lo que te prometa el hombre. Que te promete, como dicen los dominicanos, villas y Castilla. No, tenemos que confiar y tener la fe, lo que nos promete la palabra de Dios. Y desde aquí nadie nos puede mover. No te deje mover, no te deje guiar por campanitas, no te deje guiar por profecía, no te deje mover del propósito y la voluntad de Dios. Y aquí lo que Dios nos está diciendo, yo anuncio lo por venir. Y aquí está anunciado, ya todos lo sabemos. Aquí está en Mateo 24, Mateo 25, está bien claro. Son los años que restan para que Cristo venga, ¿verdad? Son años de abundancia donde vamos a buscar bolsas, ¿verdad? Vasija grande como la viuda de Sarepta cuando Elías le dijo, ¿verdad? ¿Qué tienes en casa? Un poquito de harina y un poquito de aceite, tráigalo. Y el profeta Elías oró y comenzó, ¿verdad? A multiplicarse el aceite y la harina. Y de ahora en adelante lo que vamos a hacer es que vamos a buscar vasija, porque vamos a salir de este lugar y pasado mañana y vamos a tener bolsa, porque el euro va a correr por las alcantarillas, va a correr por las calles, que ni los coches van a poder circular. Amén. Perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen, como dijo Jesús. Como dijo Esteban cuando ya iba a entregar el Espíritu, que lo mataron lapidado a pedrada. Y dijo Esteban, no solo tome en cuenta, por favor. Y en este momento, Señor, no solo tomes en cuenta, por favor. Es que el pastor le habla así y se dejan engañar por el pastor. Pero ¿saben por qué es esto? Y con todo el amor, por la falta de conocimiento de la palabra de Dios.
con mucho cariño. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que esto va de mala a peor. Y ya lo que le espera al mundo en el cual ya nosotros lo hemos comenzado a vivir, está escrito. Vienen días oscuros para el mundo, y no porque lo diga el pastor Pedro Rodríguez, es que está aquí en su palabra, que ya está todo anunciado. El que tenga oído que oiga. No lo que dice el pastor, lo que dice la palabra viva, viviente de Jesucristo en la palabra del Señor. Vienen días oscuros y cada día las cosas se va poniendo peor. Cada día los productos van a subir. Es como el columpio, que suben hoy y mañana bajan como la luz, como el gas. Sí, está bien, pero esto irá en aumento porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Porque el mundo tiene que ponerse, voltearse de lo de abajo para arriba, el de lo de arriba para abajo, en mi expresión. Porque está escrito. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y se llegará el momento de lo que dice Daniel, de los 10 reinos que se van a poner de acuerdo. Y habrá un solo sistema. Óigalo bien, un solo sistema, preparándole el camino al anticristo para que cuando venga Cristo y resucite su iglesia, ¿verdad? Ahí comienza a reinar el anticristo, el gobierno del anticristo. Y todo esto tiene que ir de mal en peor para que esto se vaya dando y los gobiernos se vayan poniendo de acuerdo, de tal manera que dice la palabra de Dios que hasta Israel va a firmar y se va a poner de acuerdo. Pero eso dice la palabra de Dios, que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. El que esté esperando cosas buenas de este mundo, de los gobiernos, del sistema y de todas estas cosas, pues está muy equivocado. Que hay que estudiar, por supuesto, que hay que seguir adelante, por supuesto. ¿Por qué? Porque Dios le dice al remanente, Dios nos dice a la iglesia que Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de las empresas, Él tiene el control de los hospitales, Él tiene el control de este sistema que está surgiendo y cada día aumentará con más fuerza. Ya tiene tomado el control de la radio, ya tiene tomado el control de la televisión, ya tiene tomado el control de los gobiernos, ya tiene el control de las empresas, ya Él tiene el control. Pero déjeme decirle que Dios tiene el control sobre este sistema, que Dios lo permite. Y una vez más lo anuncio, hasta el mismo diablos y los demonios son discípulos del que tiene el control, que se llama Jehová Dios de los ejércitos. Dios se pasea en el infierno, Dios se pasea en el lago de fuego, Dios se pasea en los 4 extremos de la tierra. A Dios no lo mueve nadie, a Dios le mueve la mano de Dios. ¿Saben quién mueve la mano de Dios? Cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador se aparta del pecado, cuando un pecador dice: oh Jehová de los ejércitos, yo me acerco a ti, yo me aparto del pecado. Ahí eso sí mueve la mano de Dios. Cuando un creyente entra en ayuno y en oración, eso mueve la mano de Dios, pero no para hacer nuestra voluntad, sino para que se haga la voluntad de Dios en medio del ayuno y en medio de la oración. ¿Por qué? Porque a veces ayunamos porque creemos que con el ayuno y la oración le vamos a mover la mano de Dios. Voy a ayunar para que me sane, voy a orar para que me sane. No, claro que tenemos que orar, pero siempre por delante, Señor, como le dijo al apóstol Pablo en su enfermedad: bástate en mi gracia. Y sigue con tu aguijón. Toma. Ya Él había tomado, carga tu cruz
y sígueme, porque a veces llegamos a Jesús, ay, soy libre, ya voy a vivir una vida sin pruebas, sin enfermedades, una plenitud. Ay, bajó la nueva Jerusalén del cielo. No, mis hermanos. Jesús le dijo, si alguno está cansado y trabajado, ¿qué dice? Sígame y yo lo haré descansar. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 22, versículo 28, Dios por medio, no sé quién es, me recuerdo ahora quién escribió este salmo, dice, de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Eso dice el Salmo 122, versículo 28. De Jehová es el reino y él regirá las naciones. Ahora, apriétese los cinturones. No hay hombre que tenga potestad sobre el día de su muerte. ¿Quién dice amén? Yo digo amén. No hay hombre que tenga potestad sobre el día de su muerte. Eclesiastés 8:8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu en el cuerpo. Dios tiene el control de nuestras vidas. Y allá en la eternidad, ya Él sabe el día que vamos a partir de este mundo. Ya Él predestinó el día que un ángel especial va a bajar para tomar nuestro ser interior y llevarnos, si Cristo no ha venido, al seno de Abraham. Pero también Dios nos dice y le dice al pueblo de Israel, ojo, la impiedad no librará al que la posee. Dios le dice, oye, a los injustos, a los malos, no crea que tu maldad te vas a librar. No crea que tu idolatría te vas a librar. No. ¿Por qué? Porque yo tengo el control de todas las cosas, nos dice el Señor. Amén. Y podemos darle rápidamente un vistazo a Éxodo capítulo 21. Ahí está la historia, ¿verdad? Cuando Dios, ¿verdad? Envió a Moisés con el mensaje divino. ¿Qué hizo Dios con Faraón? Le ablandó el corazón. Y en el primer mensaje que Moisés tiró la vara y se volvió una serpiente y se comió toda la serpiente de los hechiceros de Faraón, Faraón dejó ir a su pueblo de una vez. Amén. Están aprendiendo la lección, amiguitos. Amiguitos y amiguitas, lea la Biblia, la palabra de Dios. No se deje engañar por lo que le predican las doctrinas falsas allá afuera, o por lo que se le predique de los púlpitos. Hay que escudriñar la palabra de Dios. Dice la Biblia que, ¿qué dice la Biblia? Que Dios endureció ¿el qué? ¿El corazón de quién? De Faraón. Faraón era un discípulo de Dios. Pastor, no puede ser. Sí, que sí. Faraón era un discípulo de Dios en Cristo Jesús. Esto es más profundo. En Cristo Jesús. Hay que estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué Dios le endureció el corazón de Faraón? Para Dios mostrarle su poder y su gloria a su pueblo. Si Dios tiene que obrar con un empresario, con un autónomo, mira, si es posible, Dios va a bendecir a miles de autónomos que son cristianos. Cristianos para bendecirlo, y empresarios cristianos, autónomos cristianos.
hijos de Dios y hijas de Dios que son fieles al Señor, veremos la gloria de Dios en los tiempos más difíciles, en los tiempos más oscuros, cuando las empresas se están cerrando, cuando los cielos se han cerrado y no caiga la lluvia para este mundo. Para nosotros siempre seguirá descendiendo la lluvia espiritual del cielo para su pueblo, porque Dios mantuvo 40 años a su pueblo en el desierto, donde no había arroyo, donde no había arroz, donde no había ganado, donde no habían tiendas, y Dios lo mantuvo con los mismos zapatos, con el mismo vestido, y no le faltó el alimento, porque de Dios es el poder. De Dios es el poder, y Él nos dice en su palabra: yo tengo el control. Pueblo de Dios, remanentes fieles, no le tengan temor al día de mañana, porque yo soy el que soy, y nadie podrá hacer las obras como yo la hago, y lo que yo hago permanece para siempre. Y en este día queda una palabra, que este lugar y los que están en casas van a temblar. Agárrense bien ahora. Y un poquito de meditación. No voy a ir al libro. Daniel, capítulo 3. Ahí hay una historia tremenda. Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí está Daniel también. El imperio babilónico de aquella época, nadie le podía hacer frente. Dios le dio gloria a Nabucodonosor. Dios le dio poder. Pueblo de Dios y los que están en casa, Dios te va a bendecir. Dios nos va a bendecir, pero ten mucho cuidadito cuando la bendición llegue a tus manos. Dios nos va a abrir puerta. Dios, Dios no va a abrir puertas. Dios no va a llevar a otros lugares. Dios no va a usar con poder delante de los sabios, delante de los entendidos, delante de los que tienen grandes coches, delante de los que tienen grandes empresas. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado a través de nosotros. Pero tengamos muchos cuidados que no nos pase como a Nabucodonosor. Se engrandeció, se creía el grande, ¿verdad? Como dicen los dominicanos, yo también soy dominicano, como la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? ¿Y qué dice? Nabucodonosor mandó a construir una estatua y dio un edicto que cuando sonaran las campanas, que cuando sonaran los tamboriles, todo aquel que no se postrara para adorar a esa estatua que representaba a Nabucodonosor sea muerto. Y la orden le llegó a Sadrach, Mesach y Abednego. Y aquí está en la historia. Y le dice: no, Señor, no nos postraremos a adorar al sistema de este mundo. Que nos tomamos las uvas, no pasa nada. Pero cuidadito si nos involucramos demasiado con el sistema de este mundo. La iglesia no le puede coger atrás a todo lo que el mundo hace. Lo bonito sería que cada creyente en los cuatro extremos de la tierra, cuando llegue, sean las 12 de la noche, todos en casa nos postremos para darle gracias al Señor por un año más de victoria que nos ha dado, y dándole gracias al Señor por el año que comienza, porque de Dios es la gloria y Él tiene el control. Pero ¿sabe lo que hace la iglesia? Ahí vamos como los corderitos detrás del sistema de este mundo. Porque no es pecado. Vale, no es pecado, pero de una manera o la otra nos introducimos al mismo sistema de este mundo.
Por eso dice la palabra de Dios que en los postreros días muchos serán engañados. Que en los postreros días muchos serán engañados. Buenos días. Y agarrarse en familia, dándole gracias al Señor. Esas deben ser las uvas. ¿Qué uva de qué? Que no es pecado. No, eso no es pecado. La Biblia dice que no, ni el arbolito es pecado. La Biblia no habla nada de eso. Ni estemos juzgando el que lo hace y el que no lo hace, y el que se la toma, el que no se la toma. A usted no le importa eso. Usted no es Dios. A usted no le importa eso. Ni el que se ponga pantalón, ni el que se ponga vestido, y el que vaya a la peluquería, el que no vaya, el que se arregle las uñas, el que no se las arregle. A usted no le importa eso. Para nada. Porque Dios tiene el control. Dios tiene el control. Amén. Y llegó la orden. ¿Y cuál fue el veredicto de Sadrach, Mesach y Abednego? Y le dicen: Señor, sépale muy bien que si Dios nos libra del horno de fuego, no vamos a adorar el sistema de este mundo. No vamos a obedecer a su orden diabólica, maquiavélica. Dice que lo calentaron ¿cuántas veces? 7 veces más. Y dice la palabra de Dios que cuando lo que traían a Sadrach, Mesach y Abednego, lo que lo tiraron, cayeron muertos. Era tanto a la llama que salía, que la llama se tragó a lo que lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego. Dios tiene el control. Tranquilo, tranquila. Cree en el Señor, que Dios tiene el control, que Dios no va a llegar tarde. Quizá la prueba o la enfermedad sea fuerte, puede ser que sí, claro que sí. Hay pruebas muy duras, aflicciones muy fuertes, pero Dios tiene el control. Y Nabucodonosor no pudo dormir en esa noche. Se levantó temprano. Como decimos, la conciencia, ¿verdad? Estaba ahí. Claro, porque si era al final un siervo del Señor. Dios lo puso a comer hierbas como los animales. Dice la palabra que le crecieron las uñas como los animales. Comía juntamente con los animales y se bañaba con el rocío que caía del cielo. Y al final este hombre se arrepiente. ¿Y a cuántas personas hemos enviado al infierno? Le decimos: te vaya al infierno. El diablo te va a llevar. No te arrepientas. O no te arrepientas. O sea, la voz de hombre y mujer. Claro que si no te arrepientes, el diablo te va a llevar, como dicen los dominicanos. Está claro. Pero no nos toca a nosotros enviar a la persona a profetizarle que se vaya al infierno. Si Dios lo lleva al hospital y allí va alguien, le predique y se arrepiente de verdad. O lo envía a la cárcel y allí va alguien y le predique y se arrepiente, al otro día se muere. Se va con Cristo, punto, y se acabó. Y cuando se levanta Nabucodonosor, dice: veo 4. ¿Estaba borracho Nabucodonosor? No. Había un ángel del Señor que bajó, no, ya el ángel estaba ahí. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego bajaron al horno de fuego, ya el ángel de Jehová se estaba paseando. Un ángel de Dios se estaba paseando ahí. Y le dice el ángel, es mi palabra, bienvenido a mi mundo, Sadrach, Mesach y Abednego. Bienvenido a mi mundo. Bienvenido al reino de Dios y su justicia. A lo que estamos en Cristo Jesús. Bienvenidos al reino de Dios y sus justicias. Y dice: veo 4. Sacarlo de ahí.
Y ya conocemos la historia, gobernadores de Babilonia. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios tiene el control. No te agobie. Caminemos en santidad, en obediencia a la palabra de Dios. Jóvenes, esto está feo, pero hay una puerta abierta para nuestros hijos. Hay una puerta abierta para nuestros jóvenes. Siempre habrá una puerta abierta para nuestras generaciones presentes y futuras hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios, y Dios tiene el control de los tiempos. Dios tiene el control de los tiempos. Por lo tanto, sigamos confiando en el Señor. Sigamos adelante. Son pocos de los que estamos aquí que se van a quedar en España. Yo sí, yo voy a morir en esta nación. Pero muchos van a regresar a sus países. Algunos irán con la mano vacía. Otros irán con un poquito de trigo y un poquito de aceite. Pero tanto los que vayan con la mano vacía, con el poquito de harina o el poquito de aceite que llevan, no vas a escasear. No se va a agotar. Y si se agota, es como Dios le dijo al pueblo de Israel en el desierto, cuando Él enviaba el maná del cielo: no guarden para el otro día, recojan solamente lo que se van a comer, porque yo soy el Dios de tu provisión. Yo soy el Dios de tu provisión. Dios es el Dios de la provisión del pueblo de Dios, de la nación. De la nación escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Procuremos, esforcémonos por estar en la presencia de Dios, de estar cerca de Dios, de guardar su palabra. De eso sí tenemos que preocuparnos, de estar cerca de Dios, cada día más cerca de Dios, y de creerle a Dios que Dios hará, que Dios hará. Padre, gracias por tu palabra. Ay, arabase, ay, kia. La misma palabra. Yo soy el que soy, no hay otro Dios como yo en este mundo ni fuera de mí. Confiad. Y nos dice Jesús: yo he vencido en la cruz. Yo vencí por vosotros. Y no me quedé en la cruz. Tampoco me quedé en la tumba. Para gloria y testimonio de mi Padre y de todos aquellos, como dice Juan capítulo 17 en la oración, y por todos aquellos que habían de venir. Y esos somos tú y yo, y de los que le van a seguir dando sus vidas al Señor hasta que Cristo venga. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, papá.
en esta presencia divina de Dios y te quieres reconciliar con Cristo ahí mismo donde estás sin moverte, si quiere inclinar tu cabeza, habla con Dios y decirle: Señor, me reconcilio contigo. Señor, y los que están en casa, Señor, yo te entrego mi vida en este día. Toma el control y la dirección de mi vida. Y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estamos, Señor, mi Dios. Padre, gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias por tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén.